Bien, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar la actividad, el conversatorio que tenemos pautado para el día de hoy. El profesor Carlos Ramos, que está siendo entrevistado, tan pronto termine, pues se integra entonces a este panel de discusión de los temas que vamos a estar discutiendo bajo el tema principal: Pierluisi, gobernador legítimo o usurpador del poder. Pues yo creo que es evidente que el verano de Puerto Rico 2019 continúa. Comenzó con un rechazo, con unas molestias al chat, a unos arrestos. Después prosiguió en la exigencia de la renuncia del gobernador y continúa en el día de hoy ante la discusión que existe, ya no meramente pública, sino discusión ahora que se va a dilucidar en los tribunales sobre la legitimidad de que el secretario de Estado nominado por el exgobernador haya asumido el puesto de gobernador, haya prestado juramento, bajo la pretensión, por lo menos en un momento dado, de sustituir de manera permanente al gobernador. Después de los incidentes que han acontecido durante el fin de semana, particularmente un cambio de postura del ahora de facto gobernador, plantear que iba a acatar una determinación que tomara el Congreso, después que no, después un acto también unilateral del Senado planteando que cerraron los trabajos de la extraordinaria, pues evidentemente la controversia está muy madura para que entonces el Tribunal Supremo determine, a mi juicio, varias cosas, pero fundamentalmente, y eso vamos a precisar, si el acto que hizo Pedro Pierluisi un minuto después de la renuncia de Ricardo Rosselló es legítimo en virtud de la Constitución y de la Ley 7 de 1954. Y yo diría que ese es el tema principal que vamos a estar discutiendo, pero hay varios temas. Nos pareció esta facultad que era importante, y este es el tercer foro que hacemos en 2 semanas sobre estos eventos históricos, trascendentales en Puerto Rico, porque nos parece que es importante discutir desde la perspectiva individual de cada uno cuáles realmente son los hechos legales, qué es lo que el derecho dispone y cuáles son esas áreas grises donde realmente podía entonces el Tribunal Supremo suplir esa vaguedad, ese vacío con una... Carlos, adelante, por favor. Así es que realmente estamos en el momento más importante de esta semana en cuanto a este último incidente. Y decía el compañero Farinacci en una entrevista que le hicieron en el día de ayer en televisión, algo que a mí me pareció muy fascinante, es que realmente la gobernación de Puerto Rico la van a decidir 5 personas, porque la composición del Tribunal Supremo es de 9 y con una mayoría de 5, suponiendo, ¿verdad?, que nadie se inhiba o pasa algún otro incidente, pues son ese voto mayoritario el que determinará quién es el gobernador de Puerto Rico por 1 año y 7 meses, bueno, o determinar que fue ilegal la determinación y la acción de del licenciado Pierluisi, y por consiguiente veremos entonces qué procede en la Ley 7 bajo el orden sucesorio que provee dicha disposición legal. Así que básicamente ese es el marco que vamos a conversar durante esta tarde. Vamos a mantener el mismo formato de los 2 foros anteriores. Esto no es donde cada ponente hace una ponencia, sino que vamos a hacer unas preguntas, algunas dirigidas a algún ponente, pero también abiertas a todos los participantes de este conversatorio. Saben también los medios, los compañeros de los medios, que están en libertad de levantar su mano y hacer preguntas después de 3 o 4 preguntas que hagamos nosotros, y posteriormente, cuando terminemos los medios y nosotros, vamos a abrir el floor para cualquier pregunta, comentario, reacción de los amigos y amigas que nos acompañan aquí presencialmente, y también queremos saludar a los que nos están viendo a través de Facebook. Así que vamos a comenzar. Buenos días, Carlos Ramos, Yanira, compañero Córdoba, Farinacci. Así es que es un placer tenerlos acá. Bueno, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacer, y vamos a empezar por lo general para luego ir al detalle: ¿cuándo esperamos una decisión del Tribunal Supremo, cualquiera de ustedes, sobre este tema? Bueno, Andrés. Yo creo que ninguno de nosotros aquí tiene una bola de cristal. No sabemos, ¿verdad?, cuándo va a rendir su fallo. Sí creo que debe ser pronto.
Obviamente todo el país está esperando naturalmente que el Tribunal Supremo se exprese sobre el asunto, así que yo esperaría por lo menos los próximos, no más tardar una semana. Pero eso es una especulación de mi parte. Yo creo que todos pueden coincidir que esto no pasa del viernes, ¿verdad? Tarde el viernes. Yo no estoy tan seguro. Yo Compartan, hay 2 micrófonos. Yo quisiera pensar que sí, porque el tribunal ha atendido esto con la celeridad que corresponde. Imagínense, dentro de una hora vencen los términos. Lo que pasa es que, aunque el issue de derecho no es pues, de todo complejo, eso es un tribunal colegiado. Y yo no sé si están tratando de llegar a una opinión unánime, yo no sé si hay disidentes y concurrentes. Lo que yo sí sé es que van a hacerlo lo antes posible. Y yo me atrevería entonces a decir, Julio, que quizás sea antes del viernes. Y yo sí casi quisiera pensar, casi asegurar, pero no se puede, que si no, temprano la semana que viene. Pero es especulación también. Si bien no sabemos día específico, hay unas pistas. Y es que ya en su resolución de ayer, el Supremo activó la regla 50 del tribunal. La regla 50 del Tribunal Supremo es la que permite establecer, preterir de los términos ordinarios y está diseñado para situaciones fast track. Incluso, por ejemplo, la regla 50 permite que se puede certificar la opinión del tribunal y que las concurrencias y disidencias vengan después. O sea que al menos el término que dieron fue muy corto, al mediodía de hoy, fue menos de 24 horas, activaron la regla 50, certificaron el caso. O sea que en términos numéricos es imposible decir, pero en la impresión de que viene rápido, que la intención del tribunal es hacerlo lo más rápido posible, nos lo han expresado al proceder como lo han hecho. Carlos dijo algo que me llamó mucho la atención, el tema de que el tribunal, como sabemos todos, funciona colegiadamente. Es decir, hace falta al menos una decisión de 5 personas, particularmente para declarar inconstitucional un estatuto o la interpretación de un estatuto. Por otro lado, Puerto Rico vive momentos bien tumultuosos, ya sea, ¿verdad? Hay personas que dicen que eso pues, es una proyección muy positiva de Puerto Rico, hay otros que plantean que no, pero ciertamente uno siente en el país cierto malestar por esta incertidumbre. Lo digo porque piensan ustedes que es importante que el tribunal intente lograr una decisión unánime bajo el predicamento de que esa decisión unánime pues, va a finiquitar la discusión, porque una división dividida o empate, y entonces que una persona que se haya inhibido tenga que participar por la regla de necesidad y sea entonces el voto decisivo, podría provocar aún más malestar. ¿Qué ustedes piensan? ¿Va a haber un esfuerzo del tribunal y de algunas personas que podrían disentir, pero entonces entender que es importante enviar un mensaje de unidad en cuanto a esta determinación, como ustedes, en el orden que ustedes crean? Bueno, yo pienso que siendo un asunto de tan alto interés público y teniendo los ojos puestos sobre ellos y ellas de todo el país y de los medios a nivel internacional, a mí me parece que ellos van a tratar de hacer un buen trabajo. No solamente hacerlo rápido, sino hacer algo que no pueda ser cuestionado posteriormente, que no pueda ser criticado y que establezca un mensaje claro. En ese sentido, a mí me parece que ellos, yo tendría alguna reserva de decir cuán rápido lo van a hacer, precisamente porque pienso que tienen una responsabilidad muy grande y que sí, que van a tratar de hacer algo lo más unánime posible, aunque haya 1 o 2 disidentes, pero yo creo que lo van a tratar. Carlos. Un comentario, y además esto es un foro académico, ¿verdad? Independientemente de que esté por internet y tengamos prensa, lo cual quiere decir que podemos especular. Claro que lo sí. Querramos con la libertad de siempre. Una decisión unánime o per curiam tiene sus ventajas y sus desventajas. La unánime, la ventaja que tú dices, sin duda es la contundencia. Pues han hecho investigaciones en Estados Unidos donde se han encontrado las desventajas de la unanimidad, que para lograrlo se sacrifica muchas veces la calidad de la opinión. Suelen ser opiniones más cortas, le van a dar mayor certeza, pero la calidad varía. Primer punto. Segundo punto, producir una opinión unánime o per curiam, si estuviéramos hoy en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, además de lo dicho, con un juez presidente como el juez John Roberts, te aseguro que ahora estaría haciendo lo indecible por hacerlo.
porque él se caracteriza por eso y así lo prometió en su juramento y hace lo indecible. El juez Roberts es famoso por buscar esos consensos. ¿Cuál será la situación en nuestro país donde tenemos una jueza presidenta hábil, inteligente, que busca consensos, pero que no lleva quizás tanto tiempo? Yo no lo sé. Ojalá se logre algo así, siempre que no sacrifique la calidad de los fundamentos. Yo tengo una preocupación adicional y por eso es que yo, más que buscar la unanimidad, estoy buscando que se resuelva mediante opinión del tribunal. Porque en los últimos 2 años ha habido una mala costumbre del Tribunal Supremo de Puerto Rico en casos constitucionales de resolver las cosas por sentencia y opiniones individuales. Ni siquiera se unen entre ellos, se convierten en la tradición vieja inglesa. Sí, para fines de los amigos y amigas que no son abogados Ok. y juristas y que nos ven a través de Facebook, la diferencia entre una sentencia y una opinión, Tito. Bueno, siento que estoy en estudiante de primer año, pero ¿sabe? El Tribunal Supremo de Puerto Rico como tribunal colegiado pauta el derecho. Hace 2 cosas, decide casos y pauta el derecho. Para decidir un caso emite una sentencia. Este ganó, este perdió y ese es el fallo. Quién gana, quién pierde. Pero lo importante de un Tribunal Supremo no es determinar quién gana o quién pierde, es por qué gana y por qué pierde para pautar el derecho para el resto del país, para el resto del ordenamiento. Y la única manera en que se puede pautar el derecho en Puerto Rico judicialmente es a través de una opinión, que significa que una mayoría de jueces coinciden tanto con el resultado como con las razones para ese resultado. En derecho constitucional, como hay diferencias metodológicas, hay diferencias de método de adjudicación, analíticas, a veces es más difícil coincidir en las razones para un fallo. Y en los últimos años, particularmente en los últimos 2 años, ha habido un sinnúmero de casos constitucionales que se han resuelto mediante sentencia que simplemente dice ganó X, pero las razones por las cuales ganó o perdió, cada juez lo articula en una opinión individualizada que genera un poco de incertidumbre en el derecho porque tienes que empezar a ver qué combinación de 5 es la más coherente, la más parecida y genera incertidumbre e inestabilidad en el derecho. Y yo creo que algo de esta naturaleza, por la trascendencia que tiene, hay una responsabilidad de sacrificar. Yo no sé si, yo entiendo lo de la unanimidad, pero al menos sacrificar la tentación de escribir algo individual y tratar de formar un núcleo, una masa crítica mínima para que genere una opinión del tribunal que resuelva el asunto de manera contundente, de manera vinculante, de que este es el derecho que existe. Yanira. Sí, yo creo que es importante señalar Andrés. que, perdón la interrupción, que en la medida que la controversia que está ante el tribunal es eminentemente político y el ejercicio del poder político de la rama ejecutiva y la Asamblea Legislativa, la rama judicial tiene una obligación institucional, obviamente, de defender las prerrogativas del Tribunal Supremo. Así que en ese sentido yo creo que sí, la unanimidad sería deseable, precisamente como una defensa de la rama judicial. Y el caso conocido de todos, obviamente, es el Brown versus Board of Education. Obviamente que el Tribunal Supremo en aquel tiempo pues, decidió, ¿verdad?, una opinión unánime por la contundencia y por la importancia que revestía esa opinión. Sí creo que lo que comentaba Carlos, y va a ese punto, es que la controversia jurídica no es muy compleja. No es muy compleja y por lo tanto la posibilidad de la unanimidad es mucho más fácil desde el punto de vista jurídico, ¿verdad?, que en un caso donde hubiera múltiples controversias y múltiples asuntos que atender. Así que yo personalmente creo que la unanimidad sí es factible, que es deseable, y pues estoy de acuerdo con Jorge, ¿verdad?, cuando dice que aún si no se logra, debe ser por opinión, pues debe sentar la pauta. Y podemos añadir también algo que abona a la prontitud con que se va a adjudicar, es que este no es un asunto que requiere una vista evidenciaria, es un asunto estrictamente de derecho, ¿verdad? Sí. Del alcance de la Ley 7 en virtud del artículo 4 de la Constitución. Yanira. Sí, iba a decir eso precisamente, que aquí no hay controversias de hecho, lo que hay son controversias de derecho que para algunos son muy complejas. Y quería añadir sobre la discusión sobre la opinión y la sentencia, me parece que de las cosas más importantes es el efecto. El efecto de una opinión es que establece precedente, el efecto de la sentencia es que resuelve el caso que tienen ante sí. Así que no solamente queremos que el tribunal emita un fallo con todas las especificaciones y la explicación de por qué toma la decisión, sino que queremos un fallo que tenga repercusión posterior. Pues ya Carlos, ¿cómo no? Lo acabas de aclarar muy bien y Jorge lo había dicho y yo quiero que todo el mundo lo tenga claro. Entre sentencia y opinión.
Una de las diferencias importantes es que una sentencia no crea precedente. Y el Tribunal Supremo lo ha estado utilizando desgraciadamente con demasiada frecuencia, no solo en temas constitucionales, en otros, porque les da la oportunidad de resolver la controversia inmediata, aunque no estén de acuerdo con que eso lo paute para el futuro. Y aquí puede haber una tentación de resolver la controversia inmediata, recordando, evitando pautar el futuro. Este no es ese tipo de caso. Nosotros queremos, y esa es la dificultad, no es lo técnico derecho, la dificultad es resuelvan para resolver, valga la redundancia, lo inmediato, pero recordando que el futuro es importante, que esto esté claro y sienten precedente. Bueno, la próxima pregunta va a requerir un poco de especulación de ustedes. Llama la atención que se han presentado 2 recursos. Uno en el Tribunal de Primera Instancia, el cual ya el Tribunal Supremo certificó y lo tiene ante su consideración y le ha dado trámite expedito, como se esperaba por la importancia del asunto, nada inapropiado en eso. Pero llama la atención que el primer recurso que se presentó fue un quo warranto y en jurisdicción original ante el Tribunal Supremo. Y no se ha escuchado, por lo menos yo no he escuchado nada del trámite preliminar o de cualquier otra naturaleza en cuanto a ese pleito, a ese reclamo de quo warranto. ¿Alguna razón por la cual ustedes pueden identificar el trato distinto entre la sentencia declaratoria injunction presentado por el presidente del Senado y el quo warranto presentado por la alcaldesa de San Juan, Yanira? Sí, yo no soy procesalista, así que en términos de los procesos no voy a comentar, pero sí voy a decir en cuanto al recurso del quo warranto, el recurso del quo warranto es un recurso extraordinario muy específico, que tiene una razón de ser y tiene un remedio muy específico y establece el Código de Enjuiciamiento Civil quiénes son las personas que pueden presentarlo. El quo warranto es para que se devuelva o para que se saque del poder, del puesto a una persona que lo ha asumido ilegalmente. Y quien tiene, según el Código de Enjuiciamiento Civil, potestad para llevarlo es el Departamento de Justicia a través de su secretaria en este caso o los fiscales. Es muy difícil que el Departamento de Justicia en estas circunstancias en particular vaya a presentar un quo warranto porque, bueno, por una razón lógica, y es que una de las posibles gobernadoras es la secretaria de Justicia. Y segundo, porque es parte del Ejecutivo, o sea que estaría yendo el Departamento de Justicia contra su propio jefe. Es muy difícil que esto suceda. Habría que ver entonces cuál es la posición que tendría que asumir el Departamento de Justicia en el otro caso para defender la posición del gobernador. O sea que es una cuestión muy complicada. El municipio de San Juan esgrimió una teoría para justificar por qué ellos podían presentar el caso que a mi entender es muy débil, que es que por la situación de necesidad, en caso de que la Secretaría de Justicia no lo va a presentar, pues ellos como personas afectadas podrían presentarlo también. Pero a mí me parece que tiene ese defecto, aunque el resto del recurso está muy bien justificado. En términos de derecho, me parece que el asunto de la legitimación activa está bien débil. Por favor. Me parece a mí también, la primera pregunta que siempre hacen los oficiales jurídicos del Tribunal Supremo es jurisdicción. Y primero, precisamente lo que comenta Yanira, cuando vean obviamente el quo warranto, y lo que está estudiando ahora, si es que ya lo atendieron, es que cuál es la jurisdicción que tiene el tribunal para atenderlo. Y cuando vean obviamente que la radicó la alcaldesa de San Juan, que no tiene legitimación activa para radicar ese recurso, pues obviamente un problema de fondo, ¿verdad?, de jurisdicción del tribunal, de entretenerlo. Así que yo creo que ese es un problema insalvable para el recurso. Yo no le veo mucha esperanza en cuanto a eso. Sí me parece que obviamente la pregunta tuya, Julio, es que esto se da en el marco obviamente politizado en que estamos viviendo, obviamente la rama legislativa que está bajo el control del Partido Nuevo Progresista, la alcaldesa de San Juan que está en el Partido Popular Democrático, obviamente uno quisiera tal vez leer, ¿verdad?, las hojas de té y ver que si hay un interés político detrás de todo ello. Yo no creo que ese sea el caso. Es un problema eminentemente, ¿verdad?, jurisdiccional. ¿Alguien más? No, y es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha tenido muchos problemas en llegar a un consenso sobre su posición sobre legitimación activa, constitucional, estatutaria, en equidad, etcétera. Se han dividido fuertemente y tal vez para evitar tener que
atender el asunto de legitimación activa, como no, yo entiendo que no hay duda que los senadores, el Senado de Puerto Rico tiene legitimación activa, permite eliminar una controversia que podría generar división en el tribunal y hacer más difícil el llegar a 5. Bueno, han mencionado ustedes, a ti, ¿cómo no, Carlos? Yo tengo la impresión de que los demandantes, la alcaldesa y el municipio, hoy lo saben, todo lo que hemos dicho aquí. Lo que pasa es que recuerden que ese recurso se anunció antes de que se estuviera planteando lo del Senado. Y quizás lo plantearon pensando que esto nunca iba a llegar al tribunal y alguien tenía que llevar. Si usted lo lee, que está a propósito redactado por dos excelentísimos abogados y abogadas, excelentísimos, a los dos los conozco, van a ver el esfuerzo que tienen que hacer para tratar de argumentar la legitimación activa y, como dice Yanira, tratar de lograr crear jurisprudencia con una excepción al quo warranto. Así es que eso tiene muchos problemas porque ya está también el segundo caso. Lo último que voy a comentar, al Tribunal Supremo no le gusta, aunque la Constitución le autorice y la ley, ver casos en primera instancia, no le gusta. A veces, en jurisdicción original quise decir, a veces teniéndola, porque la Constitución o la ley se las provee, dicen, lo mandan para abajo, para que se desarrolle. Así es que yo creo que ese recurso, honestamente, y por eso no vimos nada, se va a caer solo. Carlos, pero las razones que aduce el Tribunal Supremo en acoger el recurso de certificación solicitado por la parte demandante debería ser la misma motivación que tiene para entonces, claro, superado el tema de jurisdicción, si es superable, entonces no remitirlo a instancia, sino atenderlo en jurisdicción original. Pero no le hace falta porque ya tiene el otro caso. Es decir, en lo sustantivo, el tema del municipio es lo mismo que el otro. ¿Por qué hacerlo la misma controversia? Claro, ¿por qué hacerlo con uno donde hay dudas sobre la legitimación activa y es creando una excepción en el remedio? Pues no lo van a hacer. No, es más, van a resolver lo que ustedes vieron y ese mismo día van a decir, por razón de lo que se ve, no hace falta, y lo van a echar al lado. Esa es mi impresión. Bueno, en su respuesta han mencionado dos temas de los cuales quiero hacer una pregunta y ustedes las discuten en el orden que quieran. Yanira mencionó el tema de la Secretaria de Justicia y su rol un poco incómodo en todo este escenario. Hay un cuestionamiento mediante sentencia declaratoria de que se resuelva que la Ley 7 es inconstitucional de su faz, particularmente la enmienda del 2005 o en la interpretación que le está dando Pierluisi para justificar ostentar el cargo de gobernador. Se supone que la Secretaría de Justicia, a través de del Procurador General, esté defendiendo la validez de esa disposición. ¿Tiene opción? ¿Está obligado, aunque ella entienda cabalmente de que es evidentemente inconstitucional, ya sea de su faz o ya sea en la interpretación? Tito, el compañero Farinacci, que es como el más joven, le decimos Tito, ¿verdad? Igual que a mí me decían Julito hace unos años, pues ahora es Tito. Hablaste del tema de la legitimación activa, standing, ¿verdad? En términos más populistas, aunque sea en inglés. Se ha planteado de que solamente el Senado, es el que se le ha violentado su derecho a confirmación, tiene standing para haber presentado la sentencia declaratoria, el injunction. ¿Coincides o es un asunto que revierte tanto interés público que un alcalde, que un ciudadano podría plantear que tiene un daño concreto y preciso que le justifica instar una acción penal y reconocérsele su legitimidad activa? Sabemos que hay unos casos que han limitado mucho el acceso de las personas a los tribunales, pero este no es el caso típico. Empecemos con Yanira y después con Tito y ustedes suplementan. Pues según nuestro ordenamiento legal, se supone que el Departamento de Justicia es el llamado a responder en casos en que se cuestiona la constitucionalidad de una ley. En este caso en particular, estamos ante una situación bien distinta, ¿no? Una situación en la que la Secretaría de Justicia es una de las posibles personas a sustituir al gobernador Rosselló en el cargo y sería a partir de la ley cuestionada, porque la sucesión, el orden sucesoral no está establecido en la Constitución, sino hasta el secretario de Estado. Y eso es importante tenerlo en consideración. La Ley 7 es la que suple lo que establece la sección 7 del artículo 4 de la Constitución, que solo llega hasta el secretario de Estado.
Por eso la preocupación que existe con respecto a la declaración de inconstitucionalidad de la ley en su totalidad, porque la ley es la que establece la sucesión. Bueno, aclarado eso, la Secretaria de Justicia entonces sería la persona, una de las posibles sucesoras del gobernador, y está en la incómoda posición de tener que ella, o a través de su procurador general, ir a defender la constitucionalidad de la Ley 7 o, en su defecto, de la actuación del licenciado Pierluisi al momento de la juramentación. Y eso es una situación muy complicada. Tito. Hay dos asuntos. En cuanto a la posición de la Secretaria de Justicia, coincido con Yanira, ella está envuelta en el pleito de tres maneras. Ella es parte demandada, ella está incluida en el epígrafe como demandada. Se está cuestionando la constitucionalidad de una ley y la obligación de ella es ir a defenderla. Y tercero, es una parte con interés, porque si la parte demandante prevalece, ella es gobernadora. O sea que es posible, no sé cómo muy bien funciona el departamento, porque una cosa es la Secretaría de Justicia, otra cosa es el Departamento de Justicia. Si hemos aprendido algo de lo que ocurrió en Estados Unidos con Jeff Sessions, cuando era secretario de Justicia en Trump, es que él se inhibió de ese asunto y vino el subsecretario y asumió. En cuanto a la legitimación activa, dos cosas. Primero, no hay duda de que el Senado tiene legitimación, ¿verdad? Y por el momento político en el que estamos, donde había una sesión extraordinaria, el primer llamado a cuestionar todo esto era del Senado de Puerto Rico, que era el más afectado. Porque yo entiendo que todo puertorriqueño se afecta si alguien que no debe ser gobernador y que no tiene derecho a ser gobernador usurpa el poder. Eso es algo que nos afecta a todos. Pero específicamente afecta a los senadores si no han dado todavía su consentimiento. Yo tengo una posición bastante disidente sobre la legitimación activa. Yo pienso que Ela versus Aguayo, que fue el caso que trajo todos estos obstáculos a la revisión judicial, es el pecado original del derecho puertorriqueño. Siempre le pido por favor a mis estudiantes que si algún día llegan al Supremo, el único favor que le deben a su profesor es revocarlo. Pero creo que eventualmente todo el mundo iba a tener legitimación activa, porque en el momento en que Pedro Pierluisi firma una orden ejecutiva, Muy bien. firma una ley que afecte a alguien, cuando a ti te implementan una ley, hay una ley que te afecta, uno de tus posibles defensas en contra de esa actuación es cuestionar la validez de su adopción. No consiguió los votos en la Cámara, no se hizo de esta manera, y el gobernador no es el gobernador. Pero para evitar eso, yo creo que fue positivo para el país que quien primero, ¿verdad? Porque sabemos que el municipio intentó, pero que el Senado no claudicó. Porque si el Senado no hacía eso, había que ver si algún senador de minoría lo hacía, y si ningún senador de minoría, ¿quién iba a tener esa legitimación? Y yo creo que eso iba a generar una tensión demasiado fuerte, porque incluso le conviene al licenciado Pierluisi que esto vaya al tribunal. Claro, no puede llevarlo él mismo, sentencia declaratoria a su favor. O sea que entiendo que incluso bajo la definición más estrecha de legitimación activa, fue positivo que el Senado de Puerto Rico lo haya presentado. Quiero reiterar mi invitación a los representantes de los medios de prensa que pueden en cualquier momento acercarse a los micrófonos y hacer una pregunta directamente a los panelistas. Esto es parte de la naturaleza de esta actividad. Así que están en su casa y son bienvenidas las preguntas. Andrés, por favor. Brevemente, antes de darle el espacio a Carlos. Yo no creo que la controversia referente a la legitimación activa se va a atender verdaderamente en este caso. Hay otras controversias mucho más importantes que van a ocupar la atención del tribunal, así que no creo que eso vaya a ocurrir. En cuanto a la obligación ministerial del Departamento de Justicia y el Secretario de Justicia de defender la constitucionalidad, pues como bien indicado Ole, eso es parte de la función institucional ministerial. Hay los mecanismos obviamente internos para que la Secretaria de Justicia no defienda obviamente por sí misma la constitucionalidad de la ley y que se la asigna al Procurador General, que es el que la va a llamar a defenderla. Segundo, mientras escuchaba a Yanira, pensaba hace unos años atrás en el caso sobre la adopción por personas del mismo sexo, donde el secretario de Justicia, César Miranda entonces, decidió no defender la constitucionalidad, ¿verdad?, del Código Civil en cuanto a ese asunto, porque entendía que había un cambio de opinión. Así que hay instancias donde el secretario de Justicia no ha querido defender la constitucionalidad. Igual estaba la prohibición del matrimonio del Código Civil. Carlos. De hecho, siguiendo esa línea, que no creo que va a pasar aquí, cuando eso ha sucedido en Estados Unidos, el Supremo de Estados Unidos, que el Estado decide no defenderlo, el Supremo de Estados Unidos lo que ha hecho, por ejemplo, es nombrar un defensor. De hecho, nombró profesores de Derecho
defensores de la constitucionalidad, ya que el departamento no quiere. Aquí no se ha dado nada de eso, así que va a venir el procurador, el supervisor o un abogado contratado para esos fines. Brevemente sobre justiciabilidad, es decir, acción legítima, es decir, al tribunal, dice Ela versus Aguayo, solamente puede ir alguien que ha sufrido un daño concreto. No importa la crisis que tenga el país, nadie puede ir al tribunal representando al interés público, tiene que sufrir un daño. Eso se ha criticado mucho de Ela versus Aguayo, el profesor Farinacci tiene no uno, varios escritos sobre ese tema. Y en el recurso del municipio de San Juan, que yo me lo he leído, se invoca eso. Se dice, esto no es un requisito constitucional en Puerto Rico, sino prudencial. Lo hubieran fortalecido si citaban los artículos del profesor. De hecho, no lo sé porque no tengo las notas al calce, pero yo no estoy seguro de que el tribunal lo vaya a eliminar. Yo creo que es un tema constitucional, que tendríamos que enmendar quizás la Constitución, porque a la probabilidad de revocar Ela versus Aguayo es parecida a la que tiene el Supremo de Estados Unidos de revocar Marbury versus Madison. Esa es mi teoría, pero bueno. Carlos, esta pregunta es para ti, en principio. He estado escuchando en la radio porque es un tema que incumbe a todo el mundo, hay personas opinando, lo cual es bueno que esto se discuta, ¿no? Pero uno de los señalamientos reiterados que he escuchado y que sé que vas a reaccionar a ello, es que se ha mencionado que la Ley 7 no tiene una disposición o una cláusula de salvedad, que en principio esa cláusula plantea de que si se advierte por el legislador que si alguna parte de esta ley es declarada inconstitucional, el resto permanece vigente. Como no existe esa cláusula ni en la regla, ni en la aprobada en el 52, ni tampoco en la enmienda del 2007, esto podría, argumentan algunas personas, crear un efecto inhibitorio en que el Tribunal Supremo no quiera declarar inconstitucional de su faso en su aplicación la enmienda del 2005 por miedo a eliminar la total ley de sucesión. Por favor. Sí, bueno, mi criterio es que no, que eso no es un impedimento. A mí me ha educado sobre esto la compañera estudiante y mi asistente de cátedra, directora de la revista, la compañera Derlín Rodríguez, que es la que debería contestar esto, que me ha ayudado en la investigación sobre este tema. Y la conclusión que llegó Derlín, y que yo suscribo, y es unánime, es que efectivamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, las revistas jurídicas y el Tribunal Supremo nuestro desde 1944 ha resuelto que la ausencia de esa cláusula o la presencia de esa cláusula no obliga al tribunal. Es como quien dice persuasivo. Y mira si es así, que en el caso de Promesa, que está pendiente en el Supremo de Estados Unidos, y en el primer circuito, Torruellas declaró inconstitucional la cláusula de nombramientos, a pesar de que la hizo efectiva para mucho después, pero no tocó el título 13. Y sin embargo, la ley Promesa dice que no se pueden separar. Eso quiere decir que Torruellas no le hizo caso. Y eso quiere decir que el Tribunal Supremo tampoco. Y la razón por la que él no le ha hecho caso, como concluyó Derlín y he concluido yo, es porque eso es persuasivo. Así que no, eso no es un obstáculo para declararla inconstitucional. ¿Alguna reacción o réplica? Sí. Inclusive, si me permite, yo creo que en el caso de la Asociación de Maestros, donde se impugnaron la ley para menoscabar las pensiones, también se levantó ese punto sobre la cláusula de separabilidad y el tribunal dijo que a fin de cuentas el hecho de que estaban declarando inconstitucional retroactivamente no significaba que se podía, por lo tanto, declarar inconstitucional la totalidad de la ley y su aplicación prospectiva. Eso tiene una razón y la razón es separación de poderes. La legislatura no puede obligar al Tribunal Supremo en cuanto a su revisión judicial. Recuerdo un caso en Puerto Rico que fue con el señor padre de Rosselló, Pedro Rosselló, con el supertubo. En aquel caso, el gobernador presenta una ley y dice: si el tribunal quiere declarar alguna parte de esta ley inconstitucional, no puede de ninguna forma detener el proyecto. Y el tribunal, aunque resuelve otra cosa, el tribunal dice, no puede, el legislador no puede obligar y determinar por adelantado lo que el tribunal va a resolver. Y esto está determinado así, como dijo el compañero Carlos Ramos, hace tiempo por los tribunales en Estados Unidos y en Puerto Rico. Pero además hay una norma de interpretación constitucional
que establece que la declaración de inconstitucionalidad debe ser el último recurso y que los tribunales deben tratar de hacer una lectura de toda ley que preserve la constitucionalidad del estatuto. Lo que quiere decir que el tribunal tiene la opción en estos momentos de poder hacer una interpretación de la ley que preserve su constitucionalidad de manera que la atempere al texto constitucional. ¿Y cómo puede hacerlo? Pues puede decir que cuando dice excepto se refiere a la forma de confirmación del secretario de Estado y no a la norma de confirmación. Bueno, vamos a lo medular. Vamos a la Ley 7. Y empezamos entonces con Andrés y puedes un poco también retomar el comentario de Yanira. Pedro Pierluisi básicamente planteó que su lectura de la Ley 7, y me refiero a la enmienda del 2005, le permite a él sustituir permanentemente al gobernador, a pesar de que no haya sido confirmado por las dos cámaras, porque esa excepción se establece en la Ley 7, que tiene dos palabras de excepción, ¿verdad? Habla de salvo y la otra excepto, ¿verdad? Que son situaciones excepcionales y distintas a la norma general. En eso se sustenta fundamentalmente la postura de Pedro Pierluisi. Andrés y evidentemente todos ustedes, porque esta es la controversia central y medular de este asunto. Bueno, yo creo tu impresión. La controversia interpretativa de la Ley 7 no es lo que dice, es lo que no dice. Es la falta de referencia o a la necesidad de la confirmación por ambos cuerpos legislativos, al no hacer referencia a ese requerimiento que está en la Constitución, crea entonces la laguna interpretativa. Entonces la lectura que hace el Pedro Pierluisi y sus abogados es que efectivamente ahí ocurre una laguna que permite ocupar el cargo de gobernador sin necesidad de pasar por la confirmación de ambos cuerpos. Esa lectura del FAS del texto me parece a mí que es válida. Es decir, uno no puede brincar a la conclusión de la lectura de la Ley 7 que es inconstitucional. La declaración de inconstitucionalidad es porque leemos a través de la Constitución la Ley 7, que le falta esos componentes, esos elementos. Y a lo que decía Yanira anteriormente sobre cómo leer y interpretar la cláusula de la ley, pues me parece a mí que pueden declararla inconstitucional en su aplicación por estos hechos particulares, salvando la constitucionalidad de la Ley 7. Porque aquí el problema no es el texto de la Ley 7, aquí el problema es la aplicación de la Ley 7 a estos hechos particulares. Ese es el problema. Quisiera una reacción de los cuatro a esta pregunta, porque es lo central. Vamos por parte, porque esta es la parte medular. Precisa. Primero, yo creo que si tú comienzas a hacer un análisis jurídico y empiezas con la ley, empezaste mal. Uno empieza leyendo la Constitución primero. ¿Ok? O sea, que uno tiene que respetar esa superioridad normativa, precisamente para saber cómo aplicar en su momento el canon de la evasión constitucional. Si el Código Civil dice, los hombres pueden comprar casas, y tú no has leído la Constitución que dice que no puede haber discriminación por sexo, pues tú vas a hacer una interpretación equivocada. La Constitución te va a obligar a interpretar una de dos cosas. O declarar inconstitucional eso porque estás discriminando por sexo, o interpretar que hombre significa persona. Porque empezaste con la Constitución, estás consciente de los requisitos de la Constitución y entonces lo utilizas en tu interpretación estatutaria. Y aquí hay que empezar con la Constitución, que habla sobre este asunto, que establece tres, no sé si vamos a entrar, Julio, fíjate, en los diferentes escenarios. Yo creo que sí, pero bien preciso para escuchar a los compañeros. Ok, porque la Constitución vislumbra tres tipos de vacantes: la transitoria, la permanente y la absoluta. La transitoria es cuando el gobernador se va del país o está enfermo. Eso no está aquí, Ricky Rosselló no está fuera del país, bueno, quién sabe, pero no es por eso que hay una vacante y no está enfermo. No es absoluta. ¿Qué significa absoluta? Designated survivor. Se cayó el avión con todo el gabinete. No hay nadie. Eso no es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una vacante permanente en la figura del gobernador. Y se aplica una sección específica del artículo 4 de la Constitución, que es la sección 7, que establece que cuando hay una vacante permanente en el gobernador, el secretario de Estado asumirá el puesto. Pero hay que leer las cosas en conjunto. ¿Quién es el secretario de Estado? Nos dice la sección 5 del artículo 4 quién es el secretario de Estado. Y nos dice que, a diferencia de los demás secretarios de gobierno, tiene que tener confirmación por ambas cámaras y de entrada
tener los requisitos para la gobernación, que es edad, residencia y ciudadanía. ¿Por qué tenemos eso? Porque en el debate de la Comisión Constituyente, hasta último momento, Puerto Rico va a tener un vicegobernador como la versión puertorriqueña del vicepresidente, de manera de que si se cae el avión del gobernador, quien sube es alguien que pasó por el sedazo democrático del pueblo y no seamos gobernados por alguien que nadie escogió. Eso se descartó por razones que no vienen al caso en estos momentos. Se descarta y se vuelve al sistema vigente en ese momento en Estados Unidos de que a ausencia de los electos, presidente y vicepresidente en el caso federal, llega el secretario de Estado y alguien cuestiona en la Comisión Constituyente: oye, espérate, ¿me vas a quitar un funcionario electo para que suba a alguien que no fue electo? Eso no puede ser. Contestación de los proponentes: no se preocupen, tenemos un facsímil razonable. El facsímil razonable es que quien suba tiene que tener como condición previa a subir el aval de ambas cámaras, que son la gente electa por el pueblo, o sea que algún mínimo sedazo va a tener. O sea que podemos y tenemos que hacer lecturas de esa ley 7, dicho sea de paso, yo le insisto mucho a mis estudiantes que a veces en la Facultad de Derecho enseñamos cómo leer leyes, enseñamos cómo escribir opiniones, pero tenemos que enseñar a cómo escribir leyes, porque eso es un ejemplo de cómo no escribir una ley. Lea esa ley y no haga eso nunca en su vida. Eso es una mala redacción, genera lo que llaman ambigüedades. ¿Qué es una ambigüedad? Si yo te digo ahora mismo, ayer me encontré con mi amigo. ¿Qué amigo? ¿Pedro o Juan? No te estoy diciendo quién fue. Pues la lectura de la ley es ambigua. ¿Excepción a qué? Excepción de esto. No dice, no está clara. Y por eso uno tiene que utilizar herramientas hermenéuticas para interpretar y resolver esa ambigüedad. Lo que yo sí sé es que el escenario expresamente descartado por la Comisión Constituyente es el que estamos viviendo. Alguien nombrado que no fue confirmado suba a la gobernación. Eso yo creo que fue descartado por la Comisión Constituyente. Lo que significa que en nuestra lectura de la Ley 7 tenemos dos alternativas. Uno, que dice lo que aparenta decir literalmente, que es que se exime al secretario de Estado, no meramente de ser confirmado por ambas cámaras, por ninguna. Que Ricardo Rosselló a las 4:59 de la tarde del viernes podía renunciar, nombrar a Pierluisi y en un minuto iba a ser gobernador. Eso yo creo que fue descartado. Y por ende, esa lectura, que posiblemente es la más literal, entra en un conflicto serio con la Constitución, igual que nuestro ejemplo del Código Civil de que los hombres pueden comprar casas. La interpretación literal es que solamente el masculino, pero entra un problema constitucional serio inmediatamente. Y hay otras lecturas que son complicadísimas, no sé si tenemos tiempo ahora, no creo que es lo importante, pero que tenemos que empezar desde esa premisa de que sería anómalo para mí que por ley se permita lo que expresamente se intentó evitar en el texto y el historial de la Constitución. Yanira, por favor. Mira, ciertamente la enmienda del 2005 de la Ley 7 dice, excepto en el caso del secretario de Estado, pero después dice, salvo lo dispuesto en el artículo 4, sección 9. Así que esa oración completa parece ser contradictoria en sí misma, pero además es contradictoria con la propia exposición de motivos de la ley. Y la exposición de motivos de la ley establece claramente una línea, y la línea era: lo que queremos es que estas personas que van a suceder al gobernador en caso de una vacante absoluta, no solo sean confirmados y estén en propiedad, sino que cumplan con todos los requisitos del gobernador. Fíjese que a lo que estaba llegando esa legislatura era a que la persona que sustituya al gobernador sea en todos los niveles lo más parecido al gobernador. Entre esas cosas de lo más parecido al gobernador está lo esencial de un esquema democrático, que es que el gobernador es electo por la gente. En ausencia de esa elección del gobernador, pues que estas personas fueran confirmadas por los representantes de la gente. Y esos representantes de la gente estando en el Senado para el resto de los secretarios y en la Cámara y el Senado para el secretario de Estado. Eso, como dijo el compañero Farinacci, estaba claro en la discusión en el diario de sesiones por los constituyentes, pero además también está claro en la exposición de motivos, y resulta que cuando uno va a hacer una lectura de una ley
que puede ser extraña. Esto no se ve, pero la primera vez que yo leí, cuando empezó esto, a leer esto, le puse un signo de interrogación rápido porque yo dije, ¿qué quiere decir esto? Y yo creo que todos cuando la leemos decimos, ¿y qué rayos es esto? Y eso quiere decir que está mal escrita. Y cuando algo está mal escrito y crea dudas, pues uno tiene que interpretarla. ¿Y qué uno usa para interpretarla? Pues lo que ellos mismos que la escribieron, usaron para escribirla, porque fueron los que la escribieron. Así que vamos a la exposición de motivos. La exposición de motivos dice eso. Pero además, en nuestro sistema, en la hermenéutica, además del historial legislativo, tenemos que mirar la ley suprema, que es la Constitución. Y en la Constitución también a su historial legislativo. Ya hemos dicho en varias ocasiones que no solo la Constitución es clara en cuanto a eso, sino que hubo un debate entre los constituyentes sobre este puesto. Y en ese debate se dijo claramente que el secretario de Estado tenía que tener confirmación de ambos cuerpos precisamente por la posibilidad de la eventualidad de que sustituyera al gobernador. O sea que no podemos, en la interpretación literal de una ley, llegar a resultados absurdos. Y esto que está haciendo el licenciado Pierluisi y sus abogados en términos de esta interpretación literal de la ley es un resultado absurdo. Carlos. Voy a hacer un cuento y lo voy a hacer basado en hechos y lo otro pura especulación. Voy a hacer un cuento de esa oración de la Ley 7. Este es mi cuento. Jennifer González presenta un anteproyecto de ley que es lo que hoy conocemos como las enmiendas o la revisión a la Ley 7 de 1952. Ese proyecto de ley no incluía esta oración. Tenía dos propósitos. Uno, añadir un nuevo secretario de gabinete, el de Comercio y Desarrollo Económico, que no estaba en la Ley del 52 porque el puesto no existía y había que añadirlo en la ley sucesoral. Dos, hacer bien claro que el tema de la sucesión del gobernador en caso de que desaparezca permanentemente no aplicaba cuando el gobernador viaja a Estados Unidos. Aclarar que en las transiciones, la sucesión, si el secretario de Estado, si el gobernador se fue a Estados Unidos 2 semanas y el secretario de Estado que había era interino, no tenía problema con ser gobernador. Aclarar que no se requería Cámara y Senado cuando la ausencia del gobernador, que lo fuera a sustituir, fuera permanente. Eso era todo el propósito de las enmiendas de 1952, del 2005. Ella fue uno de los primeros proyectos que presentó el 4 de enero. Pasaron las semanas. En algún momento dado hubo vistas públicas. De momento llegó una ponencia del Departamento de Justicia. Y esa ponencia tiene 3 o 4 páginas, reafirma como legítimo y necesario todos los propósitos que tenía el proyecto de ley. De momento apareció un párrafo sugiriendo esa enmienda y diciendo que hacía falta porque el departamento tenía dudas de si se podían ponerle requisitos adicionales a un secretario de Estado que fuese a suceder el gobernador si esto no estaba claro en las disposiciones constitucionales. Es decir, como bien ha dicho el compañero profesor José Julián Álvarez en un escrito que publicó hace poco en ENDI, porque la Constitución no prohíbe algo, es entonces inconstitucional. Hay un problema con eso. No. Añadió y sugirió eso y lo justificó de una manera endeble, no convincente. Entonces eso fue a la Cámara. Y en la Cámara pasó como bola rápida, unánime. Entonces fue al Senado. Y en el informe de la Cámara recogen el informe del Departamento de Justicia. Y dice, el Departamento de Justicia nos recomendó 1, 2 y 3 y lo acogemos. Y añadieron esa oración. Pero se les olvidó cambiar la exposición de motivo. Por eso es el problema de redacción pobre. Entonces fue al Senado. En el Senado pasó algo, pero no discutieron a fondo. Algo pasó que ahí no fue unánime. Ahí votaron
todos los senadores de mayoría, incluyendo los senadores del PIB. ¿Okay? Se opusieron los senadores del Partido Popular, no lo sé por qué. Entonces, ¿qué falta de este cuento? ¿Por qué el Departamento de Justicia puso esa oración? Ahora la especulación y lo que lo hace cuento. El 5 de enero, hasta cuando se aprobó la ley en mayo, el gobernador de entonces no tenía secretaria de Estado confirmada. El Senado y la Cámara, era el tiempo del gobierno fragmentado, rehusaban confirmarle a Marisara Ponce, mujer absolutamente cualificada a mi juicio para el puesto. Algo pasaba que no la querían confirmar. Tan es así que en junio, después de esta ley, fue que finalmente el Tribunal Supremo resolvió el tema del rechazo que finalmente se le hizo. Entonces, ¿por qué el Departamento de Justicia sugirió eso? Porque tenían temor, fundado quizás, de que pasara algo con el gobernador en esos meses de salud, de enfermedad, cualquier asunto. Los problemas que él confrontó con la justicia no vinieron hasta 3 años después, nada tenía que ver con eso. Es institucional la preocupación de que pasara algo y no hubiese secretaria de Estado en propiedad. Y para asegurar el país y la institución, se les ocurrió insertar eso en el proceso. Esa es mi teoría y ese es mi cuento. Yo estoy especulando. A mí se me ocurre que no puede haber otra razón, porque ahí hay gente inteligente. Ese secretario era de primer orden. Total especulación de mi parte. Yo puedo estar absolutamente equivocado. Pero a mí se me ocurre pensar que eso tuvo que ver. Carlos. Si mi cuento fuese correcto, es el mejor ejemplo de por qué no se resuelven cosas para resolver un problema inmediato, porque el boomerang que llega, ¿cuántos años después? 15 años después. Miren que el Tribunal Supremo tiene que tener en cuenta eso también cuando vaya a decidir. Carlos, me gustaría suplementar tu cuento porque fue algo que también estuve investigando y un poco va en esa dirección. Permiten también aclarar que la enmienda del 2005 pretendía, además de esas dos cosas, establecer que cuando se pretende sustituir al gobernador de manera permanente, esa legislación requiere que entonces ese miembro de gabinete cumpla con 3 requisitos: mayor de edad, residencia y ciudadanía. Cuando estás de manera interina, no. ¿Okay? Es importante porque pero es correcto. Ahora, tu cuento fáctico es interesante y quizás para los compañeros y compañeras más jóvenes no recuerdan esto. Recuerden que Aníbal Acevedo Vilá fue gobernador en el 2004, no tenía la Cámara y el Senado. En los primeros 3 años pudo lograr unas cosas con el Senado, pues porque surge la fricción entre Kenneth McClinton y Pedro Rosselló, entonces 6 legisladores, 6 senadores de la mayoría, un poco, estaban más abiertos a llegar a algunos consensos con lo que era la minoría del PPD en ese momento. Entonces, evidentemente, tiene que ver con el caso de Marisara Ponce, que fue la persona que él nombró. Marisara fue rechazada por la Cámara. Mi recuerdo es que no fue rechazada por el Senado. Fue la Cámara que presidía José Aponte en aquel momento, Senado, Kenneth McClinton. Entonces, lo que hay que precisar es, si eso es lo que me falta en la investigación, es si esa ley que se radica en el 2005 fue inmediatamente después de que la Cámara rechazara el nombramiento de Marisara Ponce, porque si fuera así, uno podría entonces decir que sub silencio, la intención que tenía justicia era que la persona que nombra a Aníbal, si algo pasa, pueda ostentar el puesto sin la necesidad de que sea confirmada por el Senado. Claro, está el escenario también que hemos hablado Farinacci y yo del artículo 4, sección 9, que es cuando es el gobernador electo que no llega a juramentar o juramenta e inmediatamente renuncia. Ahí también hay un escenario atípico. Así es que un poco, Carlos, me parece que es una teoría que hay que seguir elaborando, pero que ciertamente debe en esa dirección y explicaría por qué se argumenta algo tan vagamente cuando quizás lo que se quiere era impulsar o viabilizar el escenario de que Aníbal Acevedo Vilá pudiera tener entonces una secretaria o un secretario de Estado que no haya sido confirmado por
por la Cámara, pero claro, tendría el mismo problema que ustedes han identificado, particularmente Yanira. Andrés, ¿querías reaccionar? Quería comentar algo por lo que Jorge estaba diciendo y también Yanira, y aquí yo difiero de ellos, y es que tenemos esta ofuscación de tener que buscar el sentido del texto, la intención del legislador o de la constituyente, y me parece a mí que eso no es la forma correcta de abordar el sentido y el significado de los textos. A fin de cuentas, estamos todos aquí buscando una bola de cristal para reputarle una intención a los diferentes autores que ya no están entre nosotros. Al final del día lo que tenemos es el texto y el significado del texto. Y no hay que hacer mucho jiu-jitsu interpretativo para ir a la ley 7 y ver que lo que hay, no hay una referencia al artículo 4, sección 9, sobre cuáles son los requerimientos del secretario de Estado, que tiene que confirmarse para ambos cuerpos. Pero si Andrés, la no exclusión en la ley 7 no significa que uno obviamente pueda leer a través de la Constitución que efectivamente... pero ese en es la un requerimiento. hermenéutica, Toda la búsqueda de la intención legislativa, la intención constitucional, a fin de cuentas, es un espejismo al final del día, porque el texto es lo que manda, no es la intención. pero Andrés, no es una norma de hermenéutica de que tienes que mirar la intención del legislador cuando hay una oración mal redactada, hay una vaguedad o hay algo que es incongruente, en este caso, entre el estatuto y la Constitución. Es una norma que mucha gente esboza, pero no es la única. Bueno, el Tribunal Supremo le esboza. Sí, bueno, le esboza. Sí, le esboza, pero no En el es la caso de única. Maribra, en el caso Yo difiero de... del Supremo en cuanto a eso. Bueno, está bien. Así que es una posición académica sobre cómo es que se debe interpretar los textos. Pero no es académica, es una norma de bajo estar de CECIS. Evidentemente, el Tribunal de Instancia tiene que utilizar... Que una cosa es la determinación del significado de un estatuto, de la Constitución, y otra cosa es la reputación o reputar la intención de la persona. La intención del autor, sea cual sea, no es norma. Es la intención que yo utilizo para decir cuál es el significado de la norma. Así que si yo cuestiono la intención, no quiere decir que yo de manera alguna estoy cuestionando stare decisis. Son dos cosas muy distintas. Bueno, ciertamente si el texto es claro, lo primero que vamos a mirar es el texto. Pero en caso de que el texto no sea claro, pues vamos a buscar otras cosas. Y en esas reglas de hermenéutica es cuando el texto no es claro que vamos a buscar esas otras cosas. Pero incluso para abonar un poco, jugando abogada del diablo aquí, si buscamos la intención del legislador, podríamos incluso argumentar que en la medida en que el Departamento de Justicia presenta eso y la Comisión de Gobierno lo acepta, pues podría haber habido ahí una intención del legislador de aceptar esa excepción. Lo que pasa es que esa excepción no fue discutida en el hemiciclo, ni tampoco fue el mismo gobernador Aníbal Acevedo Vilá anoche en Jugando Pelotadura dijo que él ni se dio cuenta, en otras palabras, que eso no fue un issue, esa frase no fue un issue. Pero de nuevo, insisto en que cuando la interpretación lleva a resultados que son inconstitucionales, pues entonces tenemos que cambiar la interpretación. No podemos forzar una interpretación inconstitucional. Vamos a permitir, Andrés, una reacción. Y tengo que ir a la última pregunta. Bueno, está bien, Tito, no hay problema. Ya. Ok, muy bien. No, vamos a empezar por el compañero. Adelante. Y es interesante esta dinámica de debate. Una frase y después le paso a Jorge el micrófono. Y es que yo llego a la misma conclusión que todos ustedes sobre, obviamente, cómo se debe interpretar la ley 7. Pero no tengo que llegar a la intención para llegar a esa conclusión. Y aquí el problema que tengo, obviamente, es que se está tratando de llegar a esa conclusión haciendo una lectura que es sumamente, me parece a mí, un tanto subjetiva, que es altamente especulativa e innecesaria. Tito, breve y para la última pregunta. Yo me muero para tener un foro un día con Andrés para discutir hermenéutica hasta que la gente se quede dormida. Ahora, y debes anunciar hay algo en ese texto que no tiene sentido si se lee de otra manera, y es el salvo. Porque el salvo hace referencia a la sección 9 del artículo 4, no la 7, la 9. Y la 9 es cuando hay una vacante absoluta. O sea que es el excepto el secretario de Estado, salvo lo dispuesto por el artículo 9. Le da la impresión de que están vinculadas. O sea que el escenario contemplado por el texto literal de la ley, que yo creo que también Andrés coincide que está mal redactado, ¿no? Es más limitado de lo que pensamos. No es una excepción a todos los casos de vacante. Está vinculado, entiendo yo, a unas situaciones particulares, en sintonía con lo que establece la sección 9, que es que cuando no hay nadie, cuando no hay absolutamente nadie, el avión completo se cayó, quien escoge el gobernador es la Asamblea Legislativa, y escoge aquí, entre sus miembros, creo que dice la Constitución.
A los que les interese el tema de hermenéutica legal, quiero anunciar que el compañero Farinacci hizo un libro que va a ser publicado este año, así es que lo pueden adquirir próximamente, porque evidentemente es un tema de mucha actualidad, no meramente por el caso de Pierluisi, por el proceso cotidiano de adjudicación. El libro que va a ser presentado por Andrés. Es correcto. Bueno. Con mucho gusto. Bueno, última pregunta, y es una pregunta que quizás si cada cual se puede limitar a una propuesta, porque quiero por lo menos los últimos 10 minutos o 15 minutos escuchar ya sea a los compañeros de los medios o al público en general con las preguntas directas a ustedes, es que evidentemente esto ha sido una lección para todos y todas en términos del texto de la Constitución, de la Ley 7, y se ha planteado de que esto hace cada vez más relevante la necesidad de una reforma constitucional, que quizás trascienda las tres que se permiten, ¿verdad?, bajo la resolución concurrente o conjunta, debo decir, pero que evidentemente crea el espacio para discutir la deseabilidad de hacerle cambios a la Constitución, ya sea para atender este asunto o asuntos germanos al proceso electoral. Así que nada, si cada cual puede identificar cuál a juicio de ustedes es la más apremiante en este momento, si entienden que hay alguna, si no, pues no. Carlos, empezando por ti. Tú sabes que no me da la gana de identificar una sola. Y te voy a decir por qué. Porque la tentación del legislador es eso. Eso es lo que han hecho con la de vicegobernador. Pues vamos a hacer algo. Da una y después volvemos. No lo voy a hacer. Pero es que le vas a quitar la oportunidad a ellos. No lo voy a hacer. Lo que voy a decir es lo siguiente. Tienen que ser todas las enmiendas, y no solo a una, que respondan a lo que pidió el pueblo en su manifestación en las calles. ¿Y qué pidió el pueblo? Queremos democracia directa y representativa. No confiamos en las ramas políticas. Dame un mecanismo, y ahora voy a tu respuesta, en la Constitución que me permita como pueblo autoconvocarme y presentar medidas que no dependan del obstáculo del legislador. Esa es la única que te voy a decir. Yo estoy de acuerdo. Y no te estamos haciendo caso porque somos más y no tenemos miedo. Pero es mi jefe. Puede haber 2 o 3 rondas, pero una a la vez. Estoy de acuerdo con el compañero, de hecho lo estamos planteando desde el foro anterior. Estoy planteando que esta situación requiere, amerita que nos sentemos a pensar críticamente sobre la Constitución, no solamente en el asunto del vicegobernador o del voto revocatorio, estoy planteando una específica, el voto revocatorio, sino de participación más directa de la gente, que es después de todo lo que la gente está pidiendo. En cuanto a una vez se destituye un gobernador, que pueda haber una elección especial para que la gente pueda participar y seleccionar al gobernador, que la gente pueda participar o hacer iniciativas con respecto al proceso de residenciamiento, podría ser otra. La segunda vuelta, el 50%, que la persona que sea gobernador o gobernadora sea electa por más de un 50%, son algunas de ellas. Sí, a mí la única que me parece necesaria es la del plebiscito revocatorio. Yo creo que debemos incluir ese mecanismo constitucionalmente, precisamente para darle más representación, ¿verdad?, al ciudadano en los procesos políticos. No estoy de acuerdo con todas las otras. Bueno, yo voy a hacer, en términos específicos, yo creo que las prioridades posiblemente son el revocatorio o algún tipo de elección especial, la doble vuelta y la proporcionalidad en la legislatura. Pero el problema es que los artículos 3 y 4, sobre todo de la Constitución, están anacrónicos. Fueron productos de una época donde un partido sacaba el 68% de los votos, había un virtual unipartidismo en Puerto Rico y se intentó preservar constitucionalmente. Yo creo que, ¿y qué pasa? La Constitución los limita a 3 enmiendas a la vez y tú no resuelves un problema de falta de democracia 3 enmiendas a la vez. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la otra alternativa? Una convención constituyente. Yo le tengo un poquito de issue con eso, porque puede crear problemas en cuanto a la Carta de Derechos, que yo creo que tenemos que defender con todo lo que tenemos. O sea, que una alternativa que yo he planteado es que se convoque una asamblea constituyente limitada a revisar los artículos 3 y 4, tal vez nos colamos el 5 por ahí, de la Constitución para hacer lo que dice Carlos, hacerla más democrática. Y la primera manera de hacerla más democrática es que las élites no le digamos a la gente cuáles son las enmiendas que proceden, sino que la gente diga cuáles son las enmiendas que quieren.
Y ahí los como ya Islandia lo hizo por internet, enmendaron su constitución por internet y fue un éxito. O sea que ya podemos nosotros hacer esto. Yo creo que aquí ha demostrado de que nuestra estructura constitucional tiene unos serios déficits democráticos y que el único lo va a resolver es el pueblo, adoptando las medidas que entienda. Carlos, ¿alguna más que se haya quedado o de las enmiendas? Específicas un montón. No, pero bueno, de las que ya no mencionó Yanira o... Yo te digo, Ah. insisto en lo que te he dicho, Ajá. o sea, yo creo que la discusión tiene que ser más amplia, no puede estar enfocada en enmiendas específicas porque los legisladores y las legisladoras son locas con presentar cosas específicas que estén buenas para el momento y las constituciones Como el no se vicegobernador, enmiendan. el Las constituciones no se enmiendan como se enmiendan las leyes ordinarias. Y mira lo que hicieron con la ley 7, que es una ordinaria el problema que da. Imagínate tú cuando quieren enmendar la constitución por un problema inmediato. Andrés. Un último comentario. Mencionar el elefante en el cuarto, ¿verdad? Como dicen los americanos. El estatus. El problema, obviamente, cualquier enmienda constitucional es que abre, obviamente, la corriente y la pugna política sobre cuál va a ser nuestro destino político final. Y hasta que no resolvamos el problema del estatus, cualquier reclamo de asamblea constitucional, de enmiendas constitucionales, va a enfrentar esa oposición de los sectores que ven que quieren utilizar ese mecanismo para adelantar unas causas particulares. Bueno, eso era parte de lo que iba a decir, precisamente que esta no es la primera vez que se está planteando la necesidad de hacer una reforma constitucional. Hay sectores que han planteado por décadas que hay que hacer una asamblea constitucional de estatus, pero también tenemos que recordar que esta es una constitución que tiene una disposición expresa con respecto al pago de la deuda y estamos pagando las consecuencias de esa disposición, que además se eliminó la sección de derechos humanos, o sea que hay un montón de cosas que hay que considerar con respecto a la constitución. Bien. Pero hay algo que viene antes, Julio, porque yo Rápido, creo que queremos yo estoy con escuchar. Carlos, el reclamo del pueblo ahora mismo es más democracia. No queremos ni un Estado dictatorial, ni una república dictatorial, ni una colonia dictatorial. Hay un problema ahora mismo de fondo democrático en el país y lo que el país en estos momentos está buscando es democratizar su gobierno y eso es un reclamo que hay que atender. Bien, nos quedan 10 minutos y quiero pasar a hacer disponibles los micrófonos al público que nos acompaña. Adelante. Sol Torres Márquez, adelante, bienvenido. Los felicito y nos da mucha confianza la aportación que la facultad ha hecho en toda esta discusión pública. Una pregunta y una reflexión. Enfrentamos la situación ideal en términos de la composición y cómo se desarrolla la carrera judicial en Puerto Rico. Voy directo al grano. ¿Hay credibilidad en el Tribunal Supremo de Puerto Rico para asumir la responsabilidad constitucional que tiene en este momento? ¿O nosotros vivimos una cadena de incertidumbre, de problemas serios de institucionalidad en nuestra vida democrática? Porque yo creo que cuando ustedes hacen todo este análisis, uno de los aspectos de presión en el Tribunal Supremo es que el patrón de conducta en las decisiones, y yo no soy jurista, de este estilo de composición del Tribunal Supremo altamente politizado, nos crea una crisis que se tiene que resolver también. Cómo se desarrolla la carrera judicial, cómo se hacen los nombramientos judiciales en Puerto Rico y cómo podemos tener fe en cuando enfrentamos una encrucijada como esta, que ese tribunal va a descargar su responsabilidad con una ética judicial, con una transparencia, con una convicción clara del momento histórico que enfrentan. ¿Quién de los cuatro? Yo te voy a dar Carlos. mi opinión. Y mi opinión es, hay credibilidad. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Y porque si no tenemos fe en las ramas políticas, lo que nos queda es la fe en la rama judicial. Ahora bien, por eso es que he estado diciendo del reto que tiene el tribunal, que no puede pasar como Bush versus Gore. La credibilidad, el capital de legitimidad se sostiene sobre una opinión, para el lado que sea, bien fundamentada, bien pensada. Siempre va a haber una crítica. Más vale porque si no, nosotros tenemos que cerrar la facultad. A eso nos dedicamos nosotros a criticar. Pero que la crítica, por ejemplo, no sea por el lado de la desconfianza que tú manifiestas. Si viene bien fundamentada, bien escrita y preferiblemente unánime, yo creo que no van a tener problema en lo que yo acabo de expresar. ¿Alguien más? ¿Un minuto? Para mí los tribunales se ganan la legitimidad con cada caso.
En un caso pueden ganarla y en otro caso la pueden perder. Yo coincido absolutamente con Carlos. Yo voy a saberlo cuando la lea, no porque coincida o no coincida con el fallo, porque yo he leído opiniones con las que yo estoy en desacuerdo y digo, pero esto es una opinión judicial. Y cumplieron su deber. Y yo creo que esa, más que una prefe, este es el momento en que la institución está llamada a crecerse y esperemos que lo haga. Andrés. La rama judicial está compuesta por seres humanos, es algo evidente y obvio, ¿no? Y por lo tanto están sujetos a todos los errores y todos los deslices que todos estamos dados a cometer. Pero como bien indica Jolé, hay que ganarse esa legitimidad a través del proceso. Yo creo que históricamente, con notables excepciones y a veces muchas excepciones, la rama judicial sí se ha ganado la legitimidad, ¿verdad? A través de sus actuaciones. Y aún esta mayoría que decimos que es muy altamente politizada, yo difiero de eso. Yo creo que es una mayoría que obviamente fue designada por los procesos políticos, pero me parece a mí que sí se ha ganado, ¿verdad?, un puesto ¿verdad?, como un ordenamiento jurídico legítimo. Yo creo que es necesario. El país le hace falta que el Tribunal Supremo adquiera haga su trabajo de una forma real, de una forma no partidista, porque lo que pudimos observar en las pasadas semanas es una falta de legitimidad del gobierno. La gente no tiene confianza en los procesos, por eso están pidiendo renuncia y no residenciamiento, porque no creen que los legisladores van a hacer su trabajo. Y en estos momentos de crisis, en estos momentos de crisis política y de legitimidad, hace falta creer en algo. Yo creo que el Tribunal Supremo se puede crecer en este momento asumiendo su posición y su función histórica en este momento. Profesor Vélez Santana, una pregunta. Y Sí, después la dama, se puede ir levantándose. Sí, para Carlos Ramos, que fue mi profesor de Constitucional, pero también para el panel. Si no hubiese habido la demanda del Senado, que es un posible escenario, y luego de toda la jurisprudencia limitando el standing en todas las áreas, ¿quién podía demandar? Bien. Bueno, llegaste Carlos, tarde, Carlos, permíteme. llegaste tarde. Carlos, pero Porque permíteme. eso lo discutimos. Vamos a escuchar también la segunda pregunta. Por Pero favor, te voy a contestar. Carlos, con permiso, vamos a hacer las dos preguntas corridas para ya entonces cerrar los trabajos. Por favor, adelante, haga la pregunta y las contestamos las dos a la vez. A pesar de que ya una fue contestada, ¿verdad? Pero Buenos días o buenas tardes. adelante. En realidad tengo varias preguntas y aunque el foro es increíblemente ilustrativo, hay una gran brecha entre lo que ustedes están discutiendo aquí y la población común. Y el 75% de las personas no han entendido absolutamente nada de lo que ustedes han dicho, me atrevería a apostar. Me parece que quizás sería muy bueno aclarar alguna serie de cosas sobre qué los ciudadanos debemos esperar en los próximos días. Por ejemplo, ¿necesita el Tribunal Supremo convocar a una vista oral para poder llevar esto, aunque sea un tema de derecho? Número 2, hay una porción de la población que entiende que el asunto está resuelto porque el gobernador Pierluisi fue confirmado por una de las cámaras. Y esto es algo que yo lo he escuchado repetidamente. Otra cosa que también surge es el hecho de que probablemente el gobernador juramentado era gobernador interino, porque el gobernador saliente dejó su cargo días antes de la efectividad de su nombramiento. Y no solamente habría dejado su cargo, sino que estaba fuera de Puerto Rico antes de la efectividad de la renuncia. Y otro argumento, y este argumento lo he escuchado también directamente desde el lado del gobernador juramentado, es que él fue nombrado en receso, que él ocupaba la totalidad del cargo y que él adviene a la gobernación o toma la decisión de juramentar como gobernador siendo un funcionario nombrado en receso. Bajo esa perspectiva, de hecho, el alegato del abogado que representa al gobernador juramentado es que dice, bueno, un secretario de Estado debe ser confirmado por ambas cámaras de gobierno, pero no por ambas cámaras de la legislatura, debí decir, pero no necesariamente es el único mecanismo para ello. Entonces me gustaría, si es posible, que puedan atender esas preguntas. Déjeme resumirla, son 5, bueno, la de standing de Juan Carlos que se puede contestar. Entonces ella planteó lo del nombramiento en receso, planteó sobre el artículo 4, sección 8, el gobernador interino, planteó que si había sido confirmado por una cámara, qué efecto tiene ese,
y planteó la necesidad de una vista oral en el Tribunal Supremo. Yo voy a Adelante en atender el orden tres, que quiera. Yo voy a atender tres. Voy a atender tres. Lo de la vista oral. Como puertorriqueño, yo quiero que esto se resuelva rápido. El jurista en mí quiere esa vista oral. En parte porque nosotros no, es lo más cercano que va a tener el pueblo a ver quiénes son sus jueces, quiénes son la gente que va a decidir esto, y por las preguntas vamos a ver por dónde van, qué están pensando, cómo están deliberando, que es lo más cercano, porque la vista oral también es una ventana donde los jueces le dan a entender al público más o menos por qué es lo que están pensando, cuáles son sus preocupaciones, y sería bueno para el país ver esa vista oral. Pero yo no creo que la van a hacer por la necesidad de tiempo. Segundo, en cuanto a lo de la aprobación por una Cámara, yo creo que eso no tiene mucho impacto, lo voy a decir por qué. Porque la posición asumida por el Senado y por el licenciado Pierluisi son extremas. La posición del Senado es que hacen falta las dos. O sea, que la presencia de una es incompleta. Y la posición del licenciado Pierluisi es que no hacía falta ninguna. O sea, que el hecho de que la Cámara solita, antes de las 5 de la tarde, si hubiese rechazado antes de las 5 de la tarde, es posible que tal vez el licenciado Pierluisi hubiese dicho que con eso se iba, pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que me lleva al tercer punto, que es lo del receso. Y dos cositas rápido sobre eso. Primero, yo no veo, el nombramiento en receso es, si nosotros estamos en receso, la legislatura no opera 365 días al año en términos de la sesión, ¿verdad? Hay momentos que está en receso. Y durante un receso le da un patatú al secretario de Agricultura, nada en contra de él, pero le da un patatú al secretario de Agricultura. No queremos esperar a la próxima sesión para que haya política agrícola en el país. O sea que le permitimos por receso ocupar su puesto. Pero ocupar tu puesto significa que vas a hacer los deberes ministeriales de esa secretaría. Para subir a la gobernación tienes que cumplir con la Constitución. Y mira el problema del secretario de Hacienda. ¿Hay duda que el secretario de Hacienda es secretario de Hacienda? ¿Hay duda? El secretario de Hacienda en propiedad. ¿Puede subir a la gobernación? No, porque no cumple con uno de los requisitos, que es tener 35 años. Pues hay otro requisito, ser confirmado. O sea que alguien para mí en receso, por definición, no ha sido confirmado, por definición carece uno de los elementos necesarios, no para ocupar el puesto de secretario, sino para subir a la gobernación. Sobre dos cosas, sobre lo del gobernador interino y lo del nombramiento en receso. El nombramiento en receso, como estaba explicando el compañero, es la circunstancia en la que pues, la sesión legislativa todavía no esté en sesión, la legislatura no esté en sesión, y entonces ese nombramiento dura hasta que se levante la próxima sesión ordinaria. Así que es para que no se quede el puesto sin cabeza, ¿no? Para que la persona pueda ocupar el puesto hasta que la legislatura tenga tiempo de verlo. Esa es la intención, que cuando no está en sesión, pues no puede verlo porque no está en sesión. Pero ¿qué pasa? En este caso se convocó una sesión extraordinaria. El gobernador envía el nombramiento e inmediatamente convoca una sesión extraordinaria, lo que quiere decir que no podría activarse de la misma forma lo del nombramiento en receso, porque el receso es que no hay sesión y en este caso sí había sesión. Por lo tanto, las cámaras sí estaban en sesión al momento y de hecho una de ellas pudo evaluar el nombramiento. La otra no pudo evaluar el nombramiento, aunque estuvo en vista por otras razones, que eso sería otro foro, ¿no? Determinar si eso estuvo bien o estuvo mal. Pero yo entiendo que no pueden activar o pretender activar que el nombramiento en receso implica que esa persona puede estar hasta que se levante la próxima sesión ordinaria, que es a finales de noviembre, porque se convocó una sesión extraordinaria para ese propósito. En segundo lugar, en cuanto al gobernador interino, tenemos que recordar que hay 3 secciones en el artículo 4 para cuando no esté un gobernador, y eso lo explicó un poco el compañero Farinacci anteriormente. El gobernador interino es el gobernador de la sección 8, que es cuando el gobernador se va a Francia a ver un juego de fútbol. Y entonces deja a un secretario o una secretaria para que temporalmente lo sustituya mientras está viendo fútbol.
Y entonces esa persona no tiene, dice el artículo, la sección 8, que no tiene que cumplir con todos los requisitos, porque sería ridículo, porque entonces quiere decir que todas esas personas de entrada tuvieran tenido que cumplir con esos requisitos. Pero no es así con el secretario de Estado. Fíjese que para el secretario de Estado de entrada dice que tiene que cumplir con todos los requisitos de gobernador, incluyendo estar en propiedad. La sección 7 es para la vacante absoluta y permanente, y la sección 9, perdón, la permanente, y la sección 9 es para cuando el gobernador o la gobernadora se murió antes de tomar posesión, o habiendo tomado posesión surge la vacante, pero no ha nombrado un secretario de Estado. O sea, es en ese principio del cuatrienio, por eso habla de la primera sesión ordinaria. Así que hay gente por ahí hablando de que hay que activar la sección 9 y que sea la legislatura, o de que el gobernador interino. Ninguna de esas dos aplica. La única que aplica aquí, en este caso de ahora, es la 7, la de la vacante permanente sin tener un secretario de Estado confirmado. Carlos. Perdón, Andrés. Bien rápidamente, y que añadir a lo que acaban de decir los compañeros. No puedo perder de vista que en todos estos procesos estamos bregando con la ambición humana. Aquí tenemos personas que están usando las reglas y las normas para adelantar sus propias ambiciones, sus propios intereses. Y precisamente la función y la finalidad del derecho es de limitar la conducta humana. Así que precisamente la Constitución y la ley son limitaciones a ese juego de ambiciones. Algunos han llamado Game of Thrones, ¿verdad? Que es lo que está ocurriendo. Y la función del derecho es precisamente para controlar ese tipo de exageración. Carlos, para terminar. Muy brevemente, porque creo que le hemos contestado, y si no, Sí. pues la compañera Joan, puedes volver y nos la haces otra vez. Yo creo que ha estado claro la diferencia entre gobernador interino y gobernador de receso. Son dos conceptos diferentes. Segundo, para que esté claro, las vistas oral en nuestro tribunal, contrario al Supremo de Estados Unidos, son opcionales. El tribunal los hace si quiere. De hecho, este tribunal nuevo, como yo digo, que ya no es tan nuevo, ha hecho mucho más que todos los tribunales viejos anteriores. Porque dijeron que les gustaba y bueno, y lo han puesto, bueno, lo han ejecutado. Por último, sobre el tema de que haber sido confirmado por una sola de las cámaras. Bueno, bajo la teoría de que no hacía falta confirmación, que es una lectura que algunos están haciendo, pues un buenísimo argumento del Tribunal Supremo, que aquí por lo menos hubo una. La de la Cámara, que yo creo que es lo que está implícito y algunos están diciendo. Es decir, yo tengo un gobernador, ahora desde mi óptica, 50% constitucional. Y si yo tengo un gobernador 50% constitucional, es mejor que uno 0% constitucional. Yo creo que hay un problemita con eso, ¿verdad? Pero desde un punto de vista técnico constitucional, pero ese es el argumento. I don't think it can fly, para decirlo en inglés, pero no es descabellado, es decir, dentro de otra estrategia que está por ahí, podría ser planteado. Bueno, lamentablemente el tiempo nos traiciona, tenemos que terminar los trabajos. Gracias a Carlos, Yanira, Andrés, Jorge, por su participación, a ustedes por estar con nosotros, a los que nos ven y nos escuchan a través de Facebook. Yo creo que la facultad ha cumplido con su obligación de informar. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras en desacuerdo, pero esta facultad no podía cruzarse de brazos. Y este es el tercer foro que hacemos en 2 semanas sobre este importante tema. Nos parece que es nuestra obligación informar al país y estar accesible para seguir discutiendo y estar atento a lo que acontece. Así que nuevamente gracias a ustedes y será, quién sabe, hasta el viernes o el jueves, dependiendo de lo que pase. Foro. Hasta